Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. La segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 10. Vamos a ir leyendo partecitas porque vamos a abarcar capítulo 10 y capítulo 11, entonces en la medida que vamos mirando los puntos voy a ir leyendo los textos bíblicos. Por ahora miremos capítulo 10 versículos 1 y 2. Capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, versículos 1 y 2. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y vamos a leer también versículos 9 al 11. Para que no parezca, versículos 9 al 11, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Vamos a darle gracias al Señor Dios que esta palabra hallé con nuestro corazón, que tu Espíritu nos aliente a vivir el Evangelio. Y háblanos, Señor, conforme a lo que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Cuando la crítica aprieta pero no ahorca, ¿ha sido usted de pronto criticado por ser cristiano o no? Pero ha dado para que lo critiquen con algo de mal testimonio, o lo critican porque es buen y buena cristiana. Ahí es donde está el meollo del asunto. Y Pablo, como les he dicho, la carta a los Corintios, esta segunda carta es una defensa de Pablo, porque lo están criticando, porque lo están maltratando, porque lo quieren sacar de la iglesia, porque hay unos buenos oradores, sí, una gente increíblemente que se quedan todos admirados al escucharlos hablar. Eso pasaba, y Pablo era más bien como débil en la forma de hablar. Y él está haciendo una defensa de su ministerio, ya lo hemos visto. Ahora trató temas de la congregación, en la relación con el que estaba mal, la mejoró, solicitó una ofrenda y ahora de lleno va a trabajar el asunto de su defensa. Yo creo que cuando uno se dedica a servir a Dios, y hablando de los pastores de nosotros, tarde o temprano llegan las críticas, llegan los críticos. Y Pablo lo sabía de primera mano. Como les dije, en Corinto, algunos estaban cuestionando si era él un apóstol legítimo o un influencer pirata,
que apareció por ahí. Estaban los chismes, estaban las calumnias, todo eso volaba en la congregación y volaba más rápido que los memes en los WhatsApps, que eso sí vuela de una manera impresionante. Y sabemos que Tito llegó después donde Pablo les dice, mira Pablo, allá en la iglesia hay gente que te quiere, pero también hay gente que no te quiere. Eso es un asunto que... Y listo, entonces ya Pablo pues después de todo esto organiza lo de las ofrendas y ahora sí comienza a hablar fuerte sobre lo que le están diciendo. Y Pablo entonces cambia de tono. Pasando de pastor tierno ahora a ser un abogado defensor. Él es el abogado, se va a defender él mismo. Y es como cuando un profesor dulce, querido y muy amable, calmado, pues al final saca el reglamento y pone todo en orden en la clase porque se la están dañando, que los alumnos están saboteando la clase. Pablo realmente comienza a defenderse de las acusaciones y a dejar claro que su ministerio no estaba basado en palabras bonitas, sino en el poder de Dios. Y ahí usted tiene que tener mucha claridad. Usted no puede vivir el cristianismo porque le parezca muy bonito lo que dice ese pastor o lo que dice esa pastora. Es con qué esa palabra de ese pastor y esa pastora Dios me está taladrando el corazón. Pensemos en un jugador de fútbol, como sucedió en estos días. Bueno, pensemos en un jugador sencillamente en las redes sociales. Si mete goles, lo critican. Si no lo mete goles, lo critican. Entonces, si los mete, que eso fue suerte, sí, que se tropezó, que eso fue casualidad, pero bueno, de todo, porque los metió y no los metió. La clave es no distraerse en los comentarios y seguir demostrando en la cancha quién es Él. Usted no se puede distraer por los comentarios y las críticas que le hagan de usted porque es cristiano. Usted lo que tiene que hacer es vivir el cristianismo. Cuando alguien a usted lo critique por tu servicio a Dios, por lo que usted hace en la iglesia, por lo que usted hace en su casa como siervo, sierva, como hombre y mujer de Dios, pues primero no vamos a perder la cabeza, ni vamos a perder el enfoque. No lo perdamos, porque yo sé que las críticas nos mueven un poquito, ¿no? Sí, nos están diciendo algo que uno piensa que está bien y sale alguien por ahí diciendo no está bien y entonces uno empieza como a trastabillar un poquito. Lo que debemos de hacer es responder como Pablo. Pablo respondió con calma, respondió con firmeza, dejando que su vida y su testimonio fueran precisamente su defensa. Por eso la pregunta de ahorita, ¿a usted lo critican sí o no? Sí. Lo critican porque es buen cristiano, lo critican porque es mal cristiano. Entonces ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Siempre habrá alguien que dude de nosotros, siempre habrá alguien que nos critique, siempre. O sea, por ser buen cristiano, por vivir bien el cristianismo, por ser buen pastor, por ser buen líder, siempre habrá alguien que lo critique a uno y que dude de uno. Por eso uno no debe dar la caída. Lo que tenemos que seguir haciendo es meter goles en el reino de Dios. Al final el marcador lo pone es Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. En el texto que acabamos de leer hay una primera acusación a Pablo. Su acusación es, mi liderazgo no es por fachada. Es lo que él está diciendo. Yo no estoy pastoreando por fachada. Es por compromiso con Cristo. Entonces, Pablo aquí lo están trabajando o le están diciendo que él es un cobarde, que él es un tierno, que son dos cosas a la vez. O es cobarde o es tierno, pero entonces lo ven como que fuera un hombre tierno, otros dicen que es cobarde, en fin. Entonces acá es donde viene la defensa de Pablo, que son los dos textos que leímos. Pablo tenía que lidiar con muchas cosas en la iglesia
y los chismes eran uno de los principales problemas que había allá. Yo creo que si Pablo hubiera estado en este tiempo, yo le hubiera aconsejado algo que sucedió en la iglesia donde yo estaba antes. En una iglesia donde tenía yo muchos problemas con las hermanitas, muy chismosas. Eran chismes a toda hora y entonces me contaban cosas y que yo tenía que resolver y eran chismes por aquí, chismes por allá, chismes por allá, chismes por acá y yo no sabía qué hacer. Y yo, ay, qué iglesia tan chismosa. Ay, entonces a mi esposa se le ocurrió una maravillosa idea. Vamos a hacer un culto de oración. Y a las chismosas las vamos a poner a dirigir el culto de oración y a que oren. Y santo remedio, se acabaron los chismes en esa iglesia. Hasta el día de hoy. Yo creo que Pablo tuvo que haber hecho lo mismo. Todos esos chismes los hubiera puesto allí a que hicieran culto de oración, ministración, liberación, y eso hubiera sido fenomenal. Allí tenía enemigos, lo acusaban de ser un blandito. Es decir, usted es como un oso de peluche cuando está con nosotros, no, qué ternura, pero nos escribe y parece un león, un perro bravo, porque Pablo les escribía fuertecito. Entonces esa era como la crítica que le estaban diciendo, que era débil, que era sin energía, que parecía un viejito, que sus predicaciones eran flojas, que no merecían ser escuchadas. Usted no sirve, usted lo hace dormir a uno, como me han dicho a mí que aquí yo hago dormir a algunos. Entonces yo les recomiendo, por favor, véngase descansadito, duerma en la casa, porque es que no es culpa mía de que se duerma en la predicación. ¿Cómo? ¿Cómo era que me decían aquí a mí? ¿Te recuerda? Hernán sabía eso. Bueno, que porque yo hacía dormir a todo el mundo. Entonces, aquí decían eso. Sus predicaciones no eran buenas, no puede ser escuchado, Pablo es muy flojito, decían algunas personas de él, decían eso. Y otros decían, usted escribe y esos escritos, esas cartas que usted manda son como látigos, palabras duras, palabras severas. Y entonces decían, usted tiene dos caras. Una es una persona muy suave y la otra es como un feroz escriba, más o menos es lo que le podían decir. Entonces Pablo no se quedó callado ante estas acusaciones. Ya resolvió todos los asuntos que había que resolver, ahora tenía que entrar en su defensa. Y entonces aclara, mire, mi estilo no es la debilidad, mi estilo no es el oso de peluche como ustedes dicen, sino que mi estilo es de mansedumbre. Mi estilo es al estilo de Cristo, de misericordia, de amabilidad. Es como cuando alguien a usted lo acusa de ser demasiado tranquilo y usted le responde, vea, sí, yo soy tranquilo, pero no soy tonto. Eso es la verdad. Yo puedo ser tranquilo, pero no soy tonto. Y ahí es donde estaba el asunto principal. Había trabajado el carácter de Cristo y era una persona mansa, era una persona humilde, sabía cómo trabajaban las cosas. Entonces los críticos se aprovechaban de eso. Aunque había sido paciente, había sido tierno, él les dijo, yo voy a ir a visitarlos y ustedes entonces van a conocer a un pastor duro. Es como ese jefe, no sé si han tenido un jefe así, que le manda correos a usted, bien educados, pero cuando lo llama a su oficina ahí las cosas son sin filtro, se las canta todas. Usted pensaba que su jefe era toda amabilidad y ahora ve que ese jefe le sabe poner límites a muchas cosas porque tiene que ponerle límites. Así que si nos critican por ser demasiado tranquilos, pues no le dé miedo. A veces la paciencia no es cobardía, es una estrategia. Mírelo así. Ahora, no dejen tampoco que lo usen como una alfombra, que lo estén pisoteando, hágase respetar también.
Al igual que Pablo, usted puede ser suave, podemos ser suaves, pero también firme cuando sea necesaria la situación en la vida. Ya usted sabrá en su rol de papá, de mamá, de líder, de procesos, de lo que sea, cuando usted tiene que ser de esa manera. Puede ser paciente o tomar las riendas en el asunto de una manera fuertecita. La idea es que Pablo defiende su autoridad, defiende esa autoridad apostólica con humildad y advierte que él no está en la apariencia, no. Él es fiel a Jesús. Eso es lo que le está diciendo. Soy fiel a Cristo, sigo su mansedumbre, su ejemplo. Para nosotros sería como lidiar con las situaciones que se nos presentan. Mi autoridad, lo que ustedes ven de mí, no se basa en lo que vean de mí por fuera. Es como lo que dice Pablo, lo que uno pudiera decir de su liderazgo, de su pastoreo, lo que usted puede decir de su liderazgo, de su rol en su lugar donde esté como jefe, como papá, como líder, como hermano. Su rol en la vida, ya siendo cristiano, debe tener una cosa muy importante y única, y es la fidelidad a Cristo. Él era fiel a Cristo. No era ni débil, ni grotesco. Su fidelidad lo llevó a ser como era, y por eso lo catalogaban de un oso de peluche, pero después era como un perro rugiente, bravo. Y él no buscaba impresionar a nadie, sino servir con humildad y con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, su primera acusación de lo que lo acusaban, él dice, no, mi liderazgo no es fachada, es por compromiso con Cristo. Representaba ahí sí podemos decir, ahí sí de él podían decir, se parece a Jesús por su mansedumbre. A lo que yo estoy apuntando con la iglesia, que nos parezcamos a Jesús, es decir, en las enseñanzas, que nos parezcamos a Jesús, que nos confundan, y a él lo estaban confundiendo con Jesús por su paciencia, por su misericordia, pero algunos lo tildaban era de débil, no gustan sus predicaciones, es aburrido, no grita. Entonces ahí estaba el asunto, se está defendiendo. Él dice, mi fidelidad a Cristo me lleva a ser manso, pero si tengo que ir a ser duro con ustedes, lo voy a hacer. Ahora, viene la segunda acusación, y es donde él dice, y lo podemos poner a nuestro contexto, mi liderazgo, su liderazgo no se mide por los likes, no se mide por las fotos, sino por lo que realmente usted hace, por lo que realmente yo hago. Y Pablo dice, y entra en su defensa, que uso métodos carnales o que uso métodos espirituales, porque lo están acusando ya de eso. Lo acusaron entonces de no ser gritón, lo acusaron de ser una persona paciente, lo acusaron de ser una persona que no gustan sus mensajes, porque habían mejores oradores que él en la iglesia, y él lo reconoce, sí, hay mejores oradores, sí. Y ahora viene su segunda defensa. Vamos con el capítulo 10, a partir del 2 hasta el 11, vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios 10, desde el 2 hasta el 11, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo
que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio por edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces comienza la defensa de él. Y dice, mi liderazgo, si lo podemos poner en estos términos muy ya nuestros, mi liderazgo, el pastoreo, una iglesia, no se puede medir por los likes, no se puede medir por las fotos, no se puede medir por esas cosas que se mueven en las redes sociales o por la mucha cantidad de gente. Eso no implica el liderazgo espiritual de alguien. Pablo lo que hace es defender su autoridad apostólica y está destacando que su poder no viene de la apariencia ni de la carne, sino de Dios. Eso lo aclara. Y que su propósito es edificar y no destruir. Sigue aclarando. Les recuerda que su presencia y sus palabras son coherentes, tanto en persona como cuando envía la carta. Uno tendría que decir, mi liderazgo, mi pastoreo, no se mide por los selfies ni por los likes, sino por lo que se haga o lo que yo haga en realidad en mi vida. Su vida, rol de papá, rol de mamá, el rol que tenga desempeñando en su vida, ¿cómo lo está desarrollando usted? El título de papá y ser papá no es tan fácil. La acusación que Pablo enfrenta ahora es que su ministerio está todo basado en trucos carnales. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que somos humanos, pero que él no está utilizando de los trucos que hace la gente. No está usando la astucia como para ganar seguidores. ¿Qué hacen muchos hombres de Dios, qué hacen muchas congregaciones para ganar seguidores? ¿Qué hace usted incluso para ganar seguidores para Cristo? Pablo no estaba guiado, lo están acusando, usted no está guiado por el Espíritu Santo. Le decían, usted sigue intereses materiales, como si usted fuera un empresario buscando ventas, como si viera la iglesia como algo de negocio. Esa era la forma de ellos ver, esa es la forma de muchos hoy ver la iglesia, como si fuera un punto de negocio. Miren, a veces en el ministerio, en la vida cristiana de todos nosotros, nos tentamos a usar nuestras habilidades, como el carisma, la elocuencia para convencer a otros o para resolver problemas, la capacidad económica, la influencia. Y ahora se trata de meterse en las redes para influenciar de una manera impresionante, para ganar adeptos. Allí hay liberaciones, allí hay profecía al oído, allí hay milagros económicos y utilizan un montón de cosas, como dice Pablo acá, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo les recuerda y nos recuerda lo que realmente cambia la vida. No es la fuerza humana, no es el carisma, no es el convencer al otro, sino el poder de Dios a través del Evangelio. Se sintetiza todo en eso. No cambie usted a nadie.
Lo que tenemos que hacer es evangelizar, lo que tenemos que hacer es edificar con nuestra vida. Pero usted ni yo podemos cambiar a nadie por más estrategias que utilicemos, por más estrategias que usen las iglesias. Las estrategias para crecer están bien, pero las estrategias para que la gente se convenza de quién es Jesús no funcionan, porque lo que funciona es el poder de Dios. Y eso es lo que le está diciendo, esa sola palabrita, el poder del evangelio. Entonces, en vez de confiar en nuestras estrategias, ¿por qué no armarnos de la verdad del evangelio y dejar que sea Dios quien derribe las fortalezas de los corazones de las personas? Es el poder divino, no nosotros. Es el poder divino lo que transforma de verdad a las personas. Y Pablo no se dejó intimidar. Que sus predicaciones son débiles, que usted no grita, que usted no salta, que usted no hace todo lo que hacen en las demás iglesias, que usted no apaga las luces en el escenario, que usted no hace que la gente se quede dormida. Todo ese cuento, que es que usted sí lo hace brincar a uno, que es que usted cuenta muchos chistes cuando termina la predicación. Yo salgo riéndome acá de la iglesia porque qué predicador tan bueno. Dice, no, yo no uso de esas estrategias humanas. A veces a la gente le pregunta, ¿de qué habló el pastor? Ay, no, yo me acuerdo del chiste que contó. Eso es estrategia. Y eso es lo que le gusta a la gente para no dormirse. Pero si deja que la palabra de Dios lo taladre, le taladre el corazón, la dureza del corazón, eso sí nos va a cambiar. Así que Pablo no se dejó intimidar, para nada. Y primero, admitió que su trabajo lo realizaba con su cuerpo humano, sí. Aunque militamos en la carne, es decir, está en la carne, en su humanidad, pero eso no significara que su enfoque fuera carnal. Y por eso no utilizó de la oratoria de toda esa gente que sabía hablar muy bien y que les gustaba escuchar, sí. Pablo sabía orar, lo que pasa es que no hablaba como ellos, esa era la diferencia. Ni tampoco operaba con trucos humanos, ni con motivaciones egoístas, porque muchas veces, y usted tendrá que mirar, pero muchas de las predicaciones que usted escucha y ve, y que espero que no sean de aquí del Ministerio de Verdad y Vida, son predicaciones emocionales. Obvio que a uno le tocan las emociones, la palabra del Señor. Pero la palabra tiene que ser lo que nos dice la Escritura. Que es que allá sí hacen esto, que es que allá sí hacen esto, que es que allí no hacen esto. No. ¿Qué es lo que hace la palabra en usted? Es eso. No busque los circos, no busque las predicaciones circenses. No busque los gritos, busque con qué Dios le taladra a usted el corazón. Y eso es, y si usted se mira, ¿qué me dice Dios que hoy debo de cambiar en mi vida? No, qué tan bueno, no. ¿Qué me dijo Dios? ¿Con qué me confrontó hoy Dios? ¿Con qué pecado hoy Dios me confrontó? ¿Qué es lo que debo dejar? Esa es la esencia del evangelio. Derribar las fortalezas, derribar los argumentos. Pablo nos enseña que el verdadero poder del ministerio del pastor, del líder o del pastor o de usted como cristiano en su casa que lleva el evangelio en cualquier parte, el poder de ese evangelio no viene de las estrategias humanas o de los trucos de moda, sino del evangelio y del Espíritu Santo. Las fortalezas que destruyen las ideas, las ideas arrogantes de las personas, los deseos egoístas de las personas. No, ¿qué cuento del evangelio? Dicen algunas personas. Entonces, ¿cómo vamos a llegarle con el evangelio a esas personas? No podemos ganar corazones con métodos humanos,
Solo el Evangelio puede transformar las mentes y llevarlas a obedecer a Jesús. Y lo más increíble, hermanos, es que cuando esta transformación sucede, no es una carga, sino una liberación total gracias a Cristo. Pongo el ejemplo, que siempre lo he colocado. Usted no evangelice a las personas diciéndole, venga, que el Señor le va a sanar esa enfermedad. Venga, que el Señor le va a construir ese hogar. Venga, que el Señor le va a devolver su casa. No, eso es lo que Él está diciendo acá. No, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No presente el Evangelio según la carne, con estrategias falsas. Porque esa persona viene y Dios no le devuelve la casa, no le restaura el matrimonio, no lo sana. Entonces, ¿qué? Dios es un Dios mentiroso. Entonces, lo que va a cambiar a la persona es el Evangelio, no su estrategia humana. Por eso le decían, Pablo, usted es débil, Pablo, usted no nos gustan sus enseñanzas, porque no era de esa clase de predicaciones y de iglesias que hoy hay en día, emocionalistas. No se trata de convencer con palabras bonitas o con el marketing espiritual. Pablo va directo, va al grano. Las armas espirituales, ¿cuáles son? El mensaje de Cristo, el Evangelio, no más. El Evangelio de Cristo captura las mentes rebeldes. No solo las captura, sino que las libera. Su estrategia no. Por eso, si algún pastor me está escuchando, mire que sus estrategias no sean carnales, sino espirituales. Es decir, el Evangelio, solo el Evangelio. No que venga y pacte con el Señor, que Dios te va a hacer un milagro, que Dios te va a recompensar. No, eso es estrategia humana. Son militantes de la carne. Así que, ¿cuál es la lección aquí? La verdadera fuerza no está en la persuasión, en su carisma, sino en el poder del Evangelio. ¿A usted no le ha pasado que a veces, digamos, le ha predicado a una persona el Evangelio y le ha caminado usted mucho rato y en otra ocasión y no le presta atención y después alguien le compartió a esa persona el Evangelio y se convirtió? Y uno se pone a mirar muchas condiciones. Y en mi caso ha sido así. Y mira uno que le ha compartido el Evangelio a unas personas y nada. Pero le compartió a la otra persona y uno mira, era una persona que no conocía, no era estudiada en el Evangelio, no era una persona ni buena hablada ni nada de eso. Pero ¿qué pasó? Dios usó a esa persona para que se convirtiera al Evangelio. Y esas son cosas que suceden en la vida. Hay personas que a uno le hacen una pregunta que lo dejan a uno cabezón. Y uno ha estudiado 10 años de teología o 15 años de teología o sigue estudiando teología. Y una pregunta que le hace una persona a uno que nunca ha estudiado, lo deja a uno cabezón. ¿Qué? No, yo eso no sé. Y se queda así. Porque es la perla del Evangelio. No son las estrategias, no es la gracia, no es la oratoria, no es la gritería, no es el que caiga, yo levanto la mano y van a caer todos aquí, no. Es el Evangelio, es la perlita del Evangelio lo que cambia. Métodos que nos sirvan para crecer está bien, pero que cambien la mente de la gente, solo el Evangelio. Por eso, hermanos, mi insistencia es que usted lea la palabra, lea la Biblia. Si la Reina Valera es muy anticuada para entenderse, entonces consígase una más moderna, donde sea más fácil, pero que usted sepa cuando le estén hablando el Evangelio y no le metan, ¿cómo es que dice por ahí? Gato por liebre. Porque lamentablemente muchos en la iglesia
¿qué? A muchos en la iglesia le meten ¿qué? Gato por liebre por no leer la Biblia. Y lea la Biblia con inteligencia, por favor. Con inteligencia es pensar, preguntarse. Si aquí dice, y el ejemplo que yo he colocado siempre, y es en Apocalipsis del caballo, el primer caballo dice que es blanco. Pero hay un predicador o en la enlace o en algún medio de comunicación u otro líder de la iglesia dice que ese primer caballo es rojo. ¿Usted qué cree? ¿Es blanco o es rojo? Porque así lo dice la escritura. Eso implica que estoy leyendo. Pero como el predicador muy importante dijo que era rojo, aunque diga ya en la escritura que es blanco, usted sigue diciendo que es rojo. No. Hay que leer la escritura. Entonces por eso muchos, en un momento dado, y como Pablo está hablando aquí abiertamente de los que están usando las estrategias humanas, sus habilidades, su carisma, su oratoria, para tratar de persuadir a la gente, yo lo tengo que exponer así. Hoy en día muchas congregaciones exponen el evangelio precisamente es con estrategias para ganar gente, pero eso puede ganar gente, pero no convierte a la gente al evangelio. Entonces, Pablo, por si quedaba alguna duda, les dijo a los corintios que no se dejasen llevar solo por lo que veían, por las apariencias. El éxito no se mide por las apariencias. La verdadera prueba era el Espíritu de Dios trabajando en su vida y su ministerio. Pablo no necesitaba usar trucos ni manipular a la gente porque su autoridad venía directamente de Cristo. Presente el evangelio sencillo. El evangelio es Dios quiere tu alma. ¿A quién le vas a dejar tu alma? ¿Al diablo o a Satanás? Presénteselo así sencillo. No que venga el evangelio porque Cristo te va a sanar. Está bien, sabemos que Cristo va a sanar, sabemos que Cristo provee, sabemos que Cristo bendice. Exacto, todo eso. Pero la esencia del evangelio es, desde que Jesús dijo, arrepentíos, fue el primer mensaje de Jesús, no hubo ningún otro. Cuando se presentó en el evangelio, dijo, arrepentíos, el evangelio de Dios se ha acercado a vosotros. No dijo, vengan que yo los voy a sanar, que el evangelio de Dios ha llegado a usted. No, el primer mensaje es arrepentimiento. Ese es el gancho esencial, hermano amado. Que lo demás viene por añadidura, sí. Entonces, Pablo no necesitaba de trucos para manipular, porque su autoridad venía de Dios. Así que, hermanos, si a usted lo acusan de ser un cristiano pasivo, un cristiano que como que es un oso de peluche, bueno, están diciéndole que usted es un cristiano que está pareciéndose un poquito a Jesús. ¿Sí? Vamos por el buen camino, como les he dicho, que nos confundan con Jesús. Tenga presente, el ministerio no es un show, no, hermanos amados, es una misión. Pablo nos enseña que ser líder no es sobre apariencia, no es sobre competir por oportunidades, sino por ser fiel al llamado de Jesús. Su vida cristiana, hermano amado, donde se encuentre, el rol que esté desempeñando, séales fiel al Señor, al llamado del Señor. Y mirando un poco más la parte pastoral que Pablo está trabajando acá, tendría que decir lo siguiente: en un mundo donde los pastores somos comparados con los líderes de moda, cuántos likes tiene, cómo están las redes sociales, cuántas congregaciones tiene, el primer saludo que se dan los pastores por lo general, ¿cuánta gente hay en su iglesia? No, terrible. No se mide el éxito por eso, se mide por la fidelidad. ¿Cuántos de los que estamos acá somos fieles al Señor?
Yo no puedo medir esta congregación por los que están acá. ¿Cuántos números hay acá? No, es que a Dios no le importa el número, le importa la calidad, la fidelidad suya para con Él. Su testimonio y lo que usted presenta del Evangelio, no los ganchos, los atractivos, sino el Evangelio. Y el Evangelio es una perla, hermanos, que no todo el mundo quiere, pero usted sépala entregar. Entonces, para seguir con todo esto, pastores e iglesia, líderes, ojo con el ego. Las críticas siempre van a estar, pero lo que importa es cómo respondemos frente a estas críticas, como Pablo nos está aquí diciendo. No estamos aquí para mantener una imagen, sino para servir a Cristo y reflejar su gloria en nuestra vida, en el rol que Dios nos haya puesto, como papá, como mamá, como emprendedor, como persona de sociedad, como pastor. Lo que estamos acá, hermanos amados, no es para mantener una imagen, sino para servir a Cristo y reflejar su gloria donde nos encontremos. Entonces, le pregunto, ¿estamos defendiendo nuestra posición con humildad y verdad, o buscamos que nos reconozcan como el mejor? Porque eso podría decir algún pastor. No, es que yo necesito es que me reconozcan como el mejor, que necesitamos que esta iglesia sea la reconocida como la mejor. ¿Qué es lo que estamos presentando? ¿A Cristo o a la iglesia como tal, como el templo, como la cantidad de gente que hay? ¿O a Cristo que transforma el corazón de cada uno de nosotros? Eso es lo que estamos presentando. Yo me pongo a pensar en esta imagen de alguien que me dijo: cuando usted va por el camino, observe en los restaurantes. Cuando usted va a entrar a un restaurante, observe donde hay más gente y más camiones y más buses. Ahí entre, porque ahí la comida es muy buena. No. Sí. Calidades, como dice mi esposa, más barata, menos calidad, más chatarra. Observe usted en las iglesias donde hay más gente, ¿qué clase de evangelio se observa, se enseña? Qué pena hacer la comparación de esa manera, así. Pero yo tengo que irme por la línea que Pablo me está enseñando. El hecho de que haya mucha gente implica que se está predicando el evangelio. No, puede que sí, cierto, pero no siempre va a ser la norma, no siempre va a ser la regla. Soy claro con eso, yo no estoy criticando que sea una iglesia muy grande y que haya gente. No, yo estoy diciendo y estoy poniendo la comparación del evangelio que se está predicando, sea allá o en esta que es una iglesia pequeña. ¿Qué evangelio se está predicando? Porque es que el nutriente que usted tiene y recibe es lo que le va a ayudar a usted a resolver sus problemas. Me va a quitar a mí consejerías, porque lo que yo le estoy enseñando le va a servir a usted para, no, ya no tengo que ir donde el pastor, porque es que ya la predicación que él dijo, ya me la enseñó, ya. Y ahí se mide la calidad del cristianismo. Lo que la palabra a usted lo está cambiando, transformando. No emocionando, porque para qué que se caiga, se cayó y se vuelve a parar con la misma circunstancia y el mismo problema. No, pues si se cayó y se levantó un hombre y una mujer diferente, excelente. Entonces, cuando pensamos en el liderazgo dentro de la iglesia, tanto pastores como los líderes, como los miembros de la iglesia, tenemos que enfrentar preguntas que no siempre son cómodas, pero son esenciales para crecer. Entonces yo formularía esta pregunta a los pastores: ¿mi liderazgo o su liderazgo refleja más mi carácter humano o la autoridad de Cristo? Y yo tengo que responderme esa pregunta. A veces es fácil caer en la trampa de defender nuestras habilidades, mi carisma o experiencia, pero Pablo nos enseña que lo que realmente importa es que nuestra autoridad provenga de nuestra relación con Dios.
Eso es lo importante. Ahora, le pregunto a usted, y vamos a ir finalizando ya. Pregúntese y respóndase ahí. ¿Estoy viviendo una vida que demuestra obediencia a Cristo o solo me conformo con escuchar sermones? El Evangelio no es solo para aprenderlo, sino para vivirlo y compartirlo. Pregúntese y respóndase, ¿estoy participando en críticas destructivas o en la edificación de la iglesia? ¿Cómo respondo a las correcciones? Pregúntese, respóndase. Cuando a usted lo critican, ¿cómo respondo a las correcciones de la gente? ¿Las acepto con humildad o resisto porque no me gusta escuchar eso? ¿O las acepta con humildad, como Pablo? Recordemos que las correcciones, aunque incómodas, son parte del proceso de la madurez espiritual. Estoy dispuesto a ser guiado por el pastor que tal vez no cumpla con mis estándares personales, pero sí con los de Cristo. Estoy dispuesto a ser orientado por el pastor que tal vez no cumpla con lo que yo espero de él, con lo que me gusta de él, que no lo tiene, pero sigue los estándares de Cristo. Muchas veces, hermanos amados, nuestras expectativas pueden generar división en la iglesia, y esa no es la idea, de que se generen divisiones. Siga el mensaje de Cristo y a quien le predique a Cristo. Incline su cabeza y oremos. Que esta mañana, Señor, podamos ser conscientes de nuestras realidades espirituales, de nuestras realidades que vivimos aquí en la congregación, de las realidades que vivo yo confrontado con el Evangelio. Porque no es el pastor que tan lindo enseña, sino que me enseña de Cristo. No es el pastor que más me gusta porque es los estándares míos, sino qué es lo que de este pastor él sigue de Cristo y yo puedo reflejar en mi vida. Señor, perdónanos porque a veces nos hemos vuelto más criticones, destructivos, y no aportamos y no vemos en muchos de los siervos lo que tú ves, porque queremos ver en ellos lo que a nosotros nos parece. Padre, síguenos guiando, porque sin tu dirección nos perderíamos de la brújula de la Escritura. Dirígenos, Señor, y que esta palabra hoy, Señor, en nuestro corazón tenga el eco y la repercusión en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos.